quisieron matar. Intentaron matarme, su grupo de choque intentó matarme. ¡Que viva la democracia! Bueno, ahora les presentaremos más de lo que ocurrió en esta jornada, pero bueno, este proceso electoral, Laura, comentábamos, estuvo marcado también por la polarización política y por esta tensión que estuvimos viendo constantemente entre lo que decía el presidente de la República en las conferencias matutinas, en contra del INE, lo que el INE contestaba, o sea, hubo un ambiente muy polarizado en ese sentido también. Pues este proceso electoral dejó más de 90 asesinatos, tanto de políticos como de candidatas y candidatos. 91 es el dato, digamos, más reciente que da la consultora Etelect, pues que es una consultora que justo se dedica a medir la violencia política, y justo días antes de la jornada electoral siguió la violencia. Así es, recordemos que apenas el viernes fue asesinado el candidato a la alcaldía de Cazones de Herrera en Veracruz, René Tobar, por el partido Movimiento Ciudadano, quien fue asesinado por un grupo armado. 8 balazos, impactos recibió el candidato, quien fue trasladado a un hospital de la ciudad. Sin embargo, falleció ahí mismo. Y pues lo que comentábamos, Oli, por ejemplo, en el estado de Guanajuato, donde 3 candidatos a cargos públicos fueron asesinados, o el caso de, de Sonora, justamente, ¿no? Donde el candidato del Movimiento Ciudadano, uno de los casos más, yo creo, más fuertes que sonaron durante la elección. Sí, totalmente. Y bueno, también solo para retomar esto que decías de lo ocurrido en los días previos a la elección, o sea, ya en la veda electoral, ¿no? En este periodo que se abre en el que ya no se puede hacer proselitismo, bueno, ahí siguieron ocurriendo los incidentes de violencia. Comentabas ya este caso en Veracruz, pero también fue balaceado el domicilio de Raciel Pérez Cruz, de Morena, candidato a presidente municipal de Tlalnepantla. En Oaxaca, un candidato de Nueva Alianza, César Figueroa Jiménez, a la presidencia de Miahuatlán, sufrió un atentado. En Sinaloa, hombres armados se llevaron al secretario de organización del PRI, José Alberto Salas. También decirles este otro dato, de los 91 asesinatos que ocurrieron, 14 eran mujeres. Y bueno, en plena veda electoral, también según Etelect, hubo 21 agresiones diarias. O sea, es que esto hubiera sido un escándalo y quizá motivo de suspender las campañas electorales en cualquier otro país del mundo, pero aquí la violencia se ha normalizado tanto, ¿no? Claro, que, bueno. Y que no pasó, y que hay que destacar que los ataques durante el periodo electoral van totalmente acordes con los estados, con los índices de violencia más elevados del país. Totalmente. Estados que se han mantenido y donde los índices de violencia registrados pues van a la alza históricamente, donde hay disputas entre cárteles de la droga y organizaciones de la delincuencia organizada, como por ejemplo es el caso de la Tierra Caliente, que hay que recordar, Oli, la declaración, por ejemplo, que dio muy polémica el obispo de la diócesis de Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza, quien dijo que había municipios que se estaban dando a los narcotraficantes. Sí, totalmente. O sea, sí hay que decirlo claramente, lo vimos, es claro. Los grupos de crimen organizado pues jugaron en esta elección, sobre todo como a nivel muy territorial, ¿no? A nivel municipal, ahí claramente lo vimos. Y bueno, también, decirles que el día de hoy, además de toda la información que ha ido fluyendo sobre la jornada electoral, hubo otra noticia del día que cuesta mucho trabajo como no leerla también políticamente, ¿no? Seguramente que el gobierno de la República dirá que es parte de su política de combate a la corrupción, que está muy bien, pero llama la atención que justamente el día de hoy, en un operativo conjunto, autoridades federales detuvieran en el municipio de Linares, en Nuevo León, al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, y a su hija, Lidy Sandoval. Están acusados, tienen una orden de aprehensión por operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que conocemos como lavado de dinero, pero Laura, llama la atención, o sea, la coyuntura en la que ocurre, ¿no? Totalmente, y sobre todo, Olivia, que hay un caso perfectamente armado contra el exgobernador Roberto Sandoval en Nayarit, donde fue acusado por muchísimas personas de despojarlos de sus propiedades, de extorsionarlos a través de la fiscalía local, a través de este señor llamado Edgar Beitia, recordarás a quien le llamaban fiscal. El Diablo, y recordar que apenas hace mes y medio falleció Miguel Coppel,
Godoy, uno de los testigos principales contra el exgobernador Roberto Sandoval, por causas que aún se desconocen en un penal, y bueno, luego de que la ONU aseguró que eran presos políticos y perseguidos. Entonces, las víctimas están clamando justicia desde hace muchísimos años, y casualmente el día de la elección, pues se detiene a Roberto Sandoval. Vemos que entonces sí se puede. Que no es la primera vez que vemos que se dan detenciones como en medio de un proceso electoral. En junio de 2017, el 5 de junio, fue detenido, recordarás, Roberto Borge también, ¿no? Claro. Entonces, pues como que, ¿no? Hay que tener esa suspicacia. Pero bueno, vamos a ir con qué vamos? A ver. Vamos a enlazarnos con Alfonsina Ávila Olivio desde Guanajuato, justamente uno de estos estados que hemos estado platicando, que nos tiene un reporte. Cuéntanos, Alfonsina, cómo se ha desarrollado esta jornada electoral en uno de los estados pues más violentos durante la contienda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Laura, Olivia. Justamente... ¿La perdimos? Justamente el día de hoy tenemos una elección intermedia en Guanajuato, donde se eligen al menos 552 cargos de elección popular, en los que destacan 46 presidentes municipales, 52 síndicos, 418 regidurías y 36 diputaciones locales. Es muy importante destacar, justo lo que tú estás comentando, Laura, que previo a esta jornada electoral, que para nosotros es una jornada intermedia, pues se ha venido un proceso de violencia bastante agudizado, en donde el último registro que se tiene es donde hace dos semanas la candidata de Moroleón, a la alcaldía de Moroleón, Alma Barragán, pues fue ultimada en un evento, en un mitin en la comunidad de La Manguita. En este ambiente justo de violencia, la jornada electoral que se desarrolló aquí en Guanajuato, pues inició con una serie de incidencias, porque hasta la 1:30 del día de hoy se reportó el 100% de las casillas, es decir, 7,745, y bueno, la secretaria general del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Indira Rodríguez, reconoció que 1,200 ciudadanos que eran funcionarios de casilla, pues simplemente no acudieron, y algunos reportes que tenemos en zonas de Doctor Mora, municipios de Doctor Mora, Apaseo, y otros municipios conjuntos en esa zona, pues prácticamente los funcionarios de casilla no quisieron acudir por miedo o por temor, y algunos de los ciudadanos que estaban en la fila tuvieron que asumir este cargo. Y bueno, uno de los hechos más destacados el día de hoy fue prácticamente un robo armado que recibieron una casa de militantes de Acción Nacional justo en el municipio de Moroleón, donde pues les robaron celulares, algunos objetos personales, y bueno, uno de ellos fue trasladado al hospital por recibir un cachazo en el rostro. Alfonsina, ¿crees que estos sucesos antes de la elección, es decir, estos 3 candidatos asesinados, estos 8 ataques y estas amenazas contra los aspirantes, pues, inyectaron, temor entre la gente? ¿Cómo sentiste el ambiente, sobre todo en estos municipios donde fueron asesinados estos candidatos? Sí, Laura, tocas un punto bastante importante, y es que muchos de estos municipios, donde prácticamente son una zona del Aja Bajío, y también que estos municipios colindan entre Michoacán, muchos de estos municipios, hablamos de Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Moroleón, Uriangato, Acámbaro, Salvatierra, registraron, pues sí, se reportó entre la población que no acudió tantas personas a votar. Vamos a ver si esto se refleja en el conteo final, pero previo a eso, diferentes líderes de partidos políticos habían denunciado que cualquiera de los candidatos en estos municipios que te comentaba no podían pintar sus bardas porque eran amedrentados por grupos delictivos, ya sea de los que dominan en esta zona, y les pedían a los ciudadanos que no votaran por tal candidato o cual, sino que votaran por otro candidato que ellos apoyaban. Muchísimas gracias, Alfonsina. Agradecemos mucho este reporte y nos mantenemos al tanto hasta Guanajuato. Muchas gracias, Alfonsina. Gracias a ustedes, Olivia, Laura. Estamos aquí al pendiente del registro de las casillas y si hay más incidentes.
Muy gracias bien, a usted. muchísimas gracias. Bueno, y ya comentábamos, Laura, que hay muchos candidatos que ya se han declarado ganadores, a pesar de que todavía no hay resultados ni siquiera preliminares oficiales. Y uno de estos estados es Guerrero, donde Evelyn Salgado, candidata de Morena a la gubernatura, pues ya se declaró ganadora, dijo ella en una conferencia de prensa en la que obviamente estuvo acompañada por su papá, Félix Salgado Macedonio, que como recordaremos, bueno, es uno de los pues casos más particulares de este proceso electoral, más controvertidos, ¿no? Él era el candidato de Morena y bueno, mantuvo su candidatura a pesar de una serie de acusaciones en su contra por abusos sexuales, incluso violaciones. Morena decidió pues que no había elementos para que eso pudiera ser suficiente para quitarle la candidatura, pero sin embargo la perdió por no haber reportado gastos de precampaña, ¿no? Entonces, bueno, en una maniobra que fue, como decía, muy controvertida, su hija Evelyn Salgado, quien todo el tiempo, decimos lo de la hija porque es que así se ha manejado en la campaña todo el tiempo, como claro, la hija de Félix Salgado, la Torita, incluso, y bueno, ella ya dijo que hay una ventaja irreversible a su favor, pero también el candidato del PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, se ha declarado vencedor, y bueno, allá está nuestra compañera Beatriz García de Amapola Periodismo, que nos tiene pues el reporte. Muy buenas noches, Beatriz, te escuchamos. Habla Beatriz García, reportado desde Chilpancingo, Guerrero. El día de hoy aquí en el estado, desde las 8 de la mañana que se instalaron las casillas para empezar las votaciones por gobernador, alcaldías, diputaciones locales y federales. Para hablar un poquito de cómo está la situación aquí, hay dos candidatos fuertes para la gubernatura. Quizá muchos ya tengan como conocimiento y cómo está la situación aquí en Guerrero, porque ha sido muy polémica, ¿no? Esta gubernatura del estado. En el estado hay dos candidatos fuertes, que es Evelyn Salgado Pineda, hija de Félix Salgado Pineda, ambos morenistas. En un inicio se sabía que Félix Salgado Macedonio iba a ser el que iba a contender al cargo, sin embargo después se le retiró la candidatura. Entonces se supone que el partido designó a Evelyn Salgado, la hija de Félix, como candidata a esta contienda por la gubernatura. Por el otro lado está Mario Moreno Arcos, que hizo alianza PRI-PRD, con esta alianza que denominaron Vamos por México. Entonces, hasta este momento apenas inicia el conteo rápido también del PREP, en el que ya arroja algunos datos, en el que efectivamente Evelyn Salgado Pineda va por delante. Aquí estamos nosotros reportando desde la capital, desde Chilpancingo, donde en el Zócalo ya se montaron dos templetes, un templete para Mario Moreno Arcos y un templete para Evelyn Salgado Pineda. Ya ambos hace un momento dieron conferencia de prensa en el que ambos ya se han declarado ganadores. Incluso cuando ellos dijeron que se declaraban ganadores, el PREP todavía no comenzaba a funcionar. El PREP comenzó a funcionar escasos unos 5 minutos, 5 o 10 minutos comenzó a funcionar. Entonces ellos ya se declararon ganadores. Sin embargo, pues ya aquí empiezan a fluir los resultados. Esto es en cuanto al tema de las candidaturas a gobernador. Para resaltar un poco cómo ha sido durante el día las elecciones aquí en el estado, entendemos que Guerrero es un estado conflictivo, es un estado donde la violencia permea. Entonces, comentarles que, bueno, en la instalación de casillas, de acuerdo al Instituto Nacional Electoral del Estado de Guerrero, se instalaron las 5,012 casillas, es decir, el 100% de estas. Por la mañana, en la segunda sesión que hizo el Instituto Estatal de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, hubo solamente 2 reportes. Uno en el caso de Tierra Caliente, que hubo en el que se comentó que en los municipios de Coyuca de Catalán y Ciudad Altamirano había presencia de hombres armados alrededor de las casillas. Sin embargo, en el J. Nazarín, el presidente del IEPC Guerrero, comentó que es un asunto que no le competía a resolver al instituto, pero que se había hecho ya el reporte a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Se supone que se contactaron allá con los consejeros de la zona y comentaron que
que todo estaba marchando bien. También se reportaron igual la misma situación en 4 municipios, en 4 comunidades de Taxco, donde también se decía que alrededor de las casillas estaban merodeando hombres armados. Se supone que también ahí todo marchó bien. Entonces esto es como un poco de cómo fue marchando. En la madrugada también Morena reportó la desaparición, reportó en un municipio de la montaña baja, Huacotzingo. Reportaron que un morenista llamado Febronio Martínez fue baleado y que se encontraba en calidad de desaparecido. Hasta el momento no se ha dado más información. Se supone que este señor estaba haciendo labores de vigilancia para evitar la compra de votos, y que se supone que de acuerdo a los registros es que la madrugada del domingo en la localidad de Oxtotitlán de Aguacotzingo, cerca de las 12:20 de la noche, de acuerdo a testigos, fue interceptado por un grupo de hombres armados. Entonces también ahí da el testimonio un testigo que indicó que andaba vigilando la compra de votos, andaban varias personas, pero un grupo de hombres armados lo interceptó y se llevaron a su compañero. En este momento hubo 3 disparos de bala. Este es como un poquito de la situación en cómo se vivió durante el día la contienda. Lo que sí hay que destacar que entre los comentarios con los colegas se mencionaba que las casillas estuvieron sumamente repletas de votantes en esta contienda electoral. Tan solo en la capital, en todas las casillas, desde muy temprano, desde las 7 de la mañana, ya había largas filas en las diferentes sedes de casillas para emitir su voto. Se supone que las casillas cerraron a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde las filas seguían inmensas. Todavía se permitió que ellos permanecieran los que llegaron hasta antes de las 6 de la tarde iban a permanecer hasta que emitieran su voto. Este reporte tan detallado que nos das desde Guerrero, Beatriz es reportera de este proyecto periodístico súper interesante y la verdad que hacen un gran trabajo, que es Amapola. Muchísimas gracias, Beatriz, por tu reporte. Gracias. Bueno, pues ahí está. Interesante lo que nos comentaba Beatriz de los votantes, que la verdad es que estuvieron yendo a las urnas de manera muy nutrida en un estado como Guerrero, ¿no? En estas elecciones en particular eso llama la atención. Sí hubo incidentes, pero no es el principal foco, digamos, de los incidentes del día de hoy. Claro, y que también esto obedece, y recordemos, del gran trabajo territorial, y no digo grande, sino del tamaño del trabajo político de Félix Salgado Macedonio, quien por cierto ya ha dado las primeras declaraciones y asegura que no va a intervenir de ninguna manera en el mandato de su hija. ¿Tú qué opinas? Bueno, pues se ve un poco complicado, y ya nos comentaba Beatriz que los primeros resultados del PREP efectivamente empiezan ya a ubicar a Morena a la cabeza de los resultados en el estado de Guerrero. Solo decirles esto, aunque vamos a ir con ese tema un poquito más adelante, que bueno, estas son unas elecciones importantes por la cantidad de mujeres que están contendiendo. Entonces el caso de Evelyn como que es un poco difícil de encajar en el fenómeno que está ocurriendo en este proceso electoral con el tema de la participación política de las mujeres. En esta elección los partidos tuvieron que postular al 50% de mujeres como candidatas, pero pues lo de Evelyn es todavía un asunto ahí muy complicado, de todavía estas prácticas que se siguen dando, donde a una mujer pues se le puede poner, se le puede usar, se le puede quitar, ¿no? Para, pues digamos, que un hombre pueda ser el que detrás gobierne, porque no hay manera de que podamos entender lo ocurrido en Guerrero de otra forma. Pero bueno, ya iremos con ese tema un poco más adelante, y con el tema de la violencia política de género obviamente también. Pero Laura, ¿cómo jugó el aparato judicial en este proceso electoral? Ya platicábamos justamente sobre la detención de Roberto Sandoval por parte de la Fiscalía General de la República, pero este tipo de acontecimientos se dieron en la campaña, y definitivamente el caso más polémico fue el de los candidatos a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza por la coalición PRI-PRD y Samuel García de Movimiento Ciudadanos, quienes a lo largo de la campaña pues se les revelaron investigaciones judiciales
judiciales que tenían que ver con presuntos fraudes, por ejemplo, también con gastos injustificados de campaña, sí, por ejemplo, por parte de Samuel García. Por ejemplo, el caso, de Samuel García, pues polémico porque recordemos que salió de una declaración donde aseguró que era un perseguido político, básicamente, por estas investigaciones. Sí, y bueno, creo que tenemos una pieza preparada justamente sobre este tema. Vamos a verla, Laura, y si quieres ahorita lo comentamos. Lo de cabeza de vaca es una cuestión que está tratando la Fiscalía de la República, que es independiente, que es autónoma. Yo no estoy dando instrucciones, no es mi fuerte la venganza. Está ayudando a Samuel García, que es su candidato. La relación de su presidente Dante con el presidente de la República es clara. Samuel ha hecho varias manifestaciones en las diferentes campañas que ha tenido de apoyo a Andrés Manuel. Todo está en orden, todo está conforme a la ley. Todos los candidatos mandamos los reportes de contabilidad al INE y el INE mes a mes da observaciones y se solventan. No hay absolutamente nada en esta campaña. La vinculación al proceso que hoy se ha definido no significa que se haya dado la razón al Ministerio Público, ni significa que se hayan confirmado las acusaciones que han generado. La definición del juez no es vinculante para una responsabilidad penal. Ya el caso cabeza de vaca, ¿no? O sea, justamente en campaña se dio todo este tema de su proceso de desafuero. Y bueno, mira, para comentar más sobre la situación en el Estado, está con nosotros y nos da mucho gusto que nos acompañe en esta transmisión en vivo el periodista Carlos Manuel Juárez, del proyecto periodístico que también hacen un gran trabajo, Elefante Blanco. ¿Cómo estás, Carlos Manuel? Gracias por estar con nosotros en esta transmisión. ¿Qué nos cuentas sobre cómo ha sido la jornada el día de hoy allá en Tamaulipas? Hola, Olivia. Pues bueno, la elección en Tamaulipas sucedió hoy en una calma tensa, digamos, una elección que se esperaba con más conatos de violencia, una elección acostumbrado a lo que sucede en el Estado. Sin embargo, bueno, fue un tema muy extraño en el que no hubo incidentes, digamos, de violencia con armas de fuego, una elección que se distinguió por el retraso, un retraso de hasta 2 horas en apertura de las casillas, y que, bueno, se concentra esta elección en donde hay en disputa 43 alcaldías, 22 diputaciones de mayoría relativa, más las 14 de plurinominales, esto en el Congreso Estatal de Tamaulipas. Pues bueno, fue una elección que se concentró en Reynosa, donde justamente Reynosa es, digamos, la joya de la corona, como se puede decir, en el caso del municipio que es el que tiene más habitantes, y pues bueno, de donde es el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, y en donde la oposición, digamos, se constituye en los mismos panistas que ahora, desde hace 3 meses, son morenistas, que es la familia Ortiz Domínguez, de la actual alcaldesa Maqui Esther Ortiz Domínguez. También la otra batalla, digamos, que se dio fuerte electoralmente es la que sucedió en Nuevo Laredo. Ahí, bueno, pues no hubo mayores incidentes. Donde sí justamente hubo incidentes fue en Reynosa, con una detención de 17 personas presuntamente responsables del delito de compra de voto. Sin embargo, hasta ahora no hay, pues digamos, más información de si fueron presentados ante la gente del Ministerio Público o
hubo otra acción legal por estos 17 detenidos. Lo que también les puedo comentar es que el cierre de casillas se dio en varios puntos del estado, se dio de forma pues muy dura, con choques entre electores y funcionarios de casilla. Incluso hubo un portazo en una casilla en Ciudad Victoria. Y bueno, aquí la queja de los electores era de que muchas casillas se abrieron 2 horas después, y que ellos querían que el tiempo que se perdió pues se compensara, digamos. Sin embargo, pues la ley electoral en ese sentido es inflexible, y aunque hubo esos portazos, pues bueno, no se pudieron formar para votar. Ahora, justo una también de las cosas destacadas que a partir de las 8 de la noche empezó a ocurrir es el estreno del programa de resultados preliminares, el PREP. Por primera vez el PREP está operado por el Instituto Electoral de Tamaulipas. Esto fue una decisión del Instituto Electoral y ya empezó a arrojar los primeros resultados, bueno, que es muy pronto para decir alguna tendencia clara, sí. Pero lo que se vislumbra en el mapa es que Morena va a tener una mayor pues llegada a municipios en Tamaulipas. Se habla de que la ventaja es clara en Reynosa, por ejemplo, una vez más el municipio que más peleado estaba, y pues se habla de que ahí Carlos Peña Ortiz, el hijo de la actual alcaldesa, Maki Esther, sería quien ganaría por Morena. Inclusive hace unos minutos publicó un video en redes sociales llamando a la defensa del voto, porque lo que él presume es que va a haber un intento de robo de elección en el movimiento de las urnas. También otro municipio que está con tendencia pero hacia el PAN es Tampico, que digamos es un municipio no tan valioso en votos, pero sí en carga simbólica, porque ha sido siempre un territorio panista, y hasta lo que ahora vemos, el alcalde Jesús Nader, quien ya estaba en funciones y busca la reelección, pues tiene una tendencia por ahora que lo lleva a la ventaja. También comentarles, bueno, que es inevitable mencionar que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca votó en Reynosa, votó al lado de su esposa, quien tenía un mes sin aparecer públicamente, y eso es es importante mencionarlo porque los dos están pues señalados dentro de la investigación que en este mismo momento tiene el gobernador con una orden de aprehensión pendiente. Y que Carlos, entiendo que el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca pagó una garantía por 100,000 pesos para conservar esta suspensión que le fue concedida justamente para evitar ser detenido en lo platicábamos Laura y yo, esto que también fue un elemento que marcó este proceso electoral, justamente juicio de desafuero, ¿no? Y las acusaciones en contra del gobernador de Tamaulipas. Así es, o sea, justo este pago de la garantía para que la suspensión se mantuviera firme, pues va a tener mañana un punto culminante, Laura y Olivia. Mañana hay una audiencia a la 1 de la tarde, en donde el juez octavo de distrito, Faustino Gutiérrez Pérez, va a decidir si mantiene esta suspensión en contra de la orden de aprehensión o si la levanta. Y esto va a ser un momento importante porque justo se va a dar después de este proceso electoral, que era una de las cosas que tanto se señaló, que este caso judicial pues estaba más por el tema político electoral que por un tema de justicia. Veremos qué es lo que sucede con el caso del gobernador, pero sí pues lo que hoy sorprendió fue la aparición de él junto con su familia en la votación. También un punto mucho, ¿no? Pues importante es que no apareció a votar el senador Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del gobernador, quien también está señalado. Sí, no, te comentaba, Carlos, que además, ya entendemos probablemente el trasfondo. El gobernador difundió ampliamente fotografías con su familia, su esposa,
yendo a votar a esta escuela secundaria general número 8 de Reynosa que nos comentabas, haciendo esta invitación a las ciudadanas y ciudadanos de Tamaulipas a salir a votar. Así que bueno, mañana va a haber una audiencia importante, vamos a estar al pendiente y quizá valdría la pena, Carlos, que bueno, ya nos decías, la jornada más o menos transcurrió tranquila hoy en Tamaulipas, dices que cerró con estos enfrentamientos entre electores y funcionarios de casillas, pues porque abrieron con retraso algunas y los electores pues querían poder pasar, pero en términos generales, digamos, nos dices tranquilo, pero ¿cómo fue el proceso electoral? ¿Cómo fueron las campañas? ¿Qué nos puedes comentar? Las campañas justo creo que pasaron a un segundo plano, Olivia, por el tema del desafuero del gobernador. Claro. Justo todo se concentró en lo que se decía en el ambiente, digamos, del círculo del gobernador, y los candidatos, pues tanto de Morena como del PAN, digamos, que son las principales fuerzas electorales en Tamaulipas ahora, pues se concentraron en hablar sobre lo que pasaba en ese ámbito. Fue pues importante ver cómo los discursos, las promesas, los proyectos de gobierno pasaron a un segundo plano, un tercer plano, e inclusive pues volviendo, digamos, al tema de Reynosa, fue muy pues impactante ver que no había propuestas. La propuesta era acabar con la corrupción y esto se configuraba, digamos, en la representación del caso del gobernador. Fueron campañas que tuvieron dos momentos, digamos, lamentables. Uno fue el asesinato de un candidato a diputado local, Gerardo Rocha, en Ciudad Victoria, pero que la Fiscalía General de Tamaulipas ha dicho que no fue un asesinato por motivos políticos. Y también otro hecho fue el ataque al equipo de logística del candidato a alcalde de San Fernando, Jesús Galván, que también la Fiscalía salió, el fiscal Irving Barrios Mojica, a desestimar que fuera por un tema, inclusive desestimó, mejor dicho, que fuera cierto. Dijo que la Fiscalía después de este hecho fue al lugar y que no encontró casquillos. En fin, digamos que estos dos momentos fueron importantes, dado que fueron un homicidio y después un atentado. Sin embargo, también la respuesta de la autoridad fue desestimar que tuvieran uno que fuera verídico y lo otro pues que tuviera relación. Totalmente. Pues muchísimas gracias, Carlos Manuel Juárez. Estamos al pendiente de su trabajo en Elefante Blanco y muchas gracias por colaborar con nosotros en esta transmisión de Ruido en la Red. No, a ustedes un abrazo y seguimos al pendiente con lo que sucede aquí en el estado. Gracias, Carlos. Y bueno, vámonos a otro estado que también fue muy importante a lo largo del proceso electoral y donde, por cierto, Laura, también ya se declararon ganadores. Justamente. Samuel García, Adrián de la Garza, lo que platicamos hace unos momentos y que fue marcada realmente por esos procesos judiciales. En el caso de Samuel García, como platicábamos, gracias al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, quien lo acusó de tener una investigación por recibir aportaciones en dinero o en especie, que recordemos esta declaración de Samuel García donde dijo que dejaran fuera a su esposa, Mariana, quien fue destacada la participación. Es una influencer, su esposa. Exactamente, ¿no? Sí. Una influencer, hace videos sobre moda y que bueno, finalmente lo que decían es que las calles realmente reconocían a Mariana García, ¿no? Una cosa muy interesante hablando de la participación de las mujeres en la política. Sí. Y el caso de Adrián de la Garza, quien bueno, trató de utilizar lo que él llamó el voto femenino a su favor con la repartición de unas tarjetas rosas, así le llamó él, donde supuestamente recibirían dinero una vez que ganara la elección. Entonces fueron... Sí, también muy controversial, ¿no? Totalmente. Muy interesante, la verdad, el proceso en Nuevo León y sobre todo que sí, desde las 6 de la tarde empezaron a declararse ganadores. Samuel García y Adrián de la Garza ganadores y bueno, de hecho eso motivó, entre otras cosas, que saliera Ciro Murayama e incluso Lorenzo Córdoba a decir, oigan,
calma, es una irresponsabilidad que se empiecen a declarar ganadores a las 6 de la tarde, pero bueno, quien tiene la información de cómo transcurrió la jornada electoral en este estado es Melba Frutos, quien está con nosotros desde el estado de Nuevo León. Melba, muy buenas noches, cuéntanos. Hola, buenas noches, les saludo con gusto. Pues acá en Nuevo León, como ya están comentando, tanto Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano, como Adrián de la Garza, de la coalición PRI-PRD, ambos contendientes a la gubernatura del estado, pues se han declarado ganadores desde el punto de las 6 de la tarde, cuando aún había casillas que ni siquiera habían cerrado. Bueno, pues les comento que aún sin haberse hecho pues los conteos oficiales, ¿verdad? Adrián de la Garza aseguró que va, en ese momento que iba 3 puntos arriba de su contrincante de MC, y dijo que no espera tener que recurrir a los tribunales, pero de ser necesario, pues va a hacer valer su derecho, ¿no? Y por su parte Samuel dijo que iba 30.5%, llevaba el 30.5% de la votación en ese momento, mientras que Adrián el 28%, y dijo que, bueno, que todavía no se fueran a festejar a su gente, ¿no? Y que cuidaran el voto ciudadano, ¿no? Que resguardaran bien los sufragios, fue lo que pidió, porque, bueno, se podía esperar cualquier cosa, ¿no? Tan ganadores, ambos se sienten que ya han solicitado al gobierno del estado de Nuevo León que les facilite el uso de la Explanada de los Héroes, que es un lugar que está ubicado en el exterior del Palacio de Gobierno, en donde tradicionalmente se llevan a cabo las celebraciones de triunfo, ¿no? Por su parte, Clara Luz Flores Carrales, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, que incluye al partido Morena, dijo que era muy precipitado declarar un triunfo, ya que a las 18 horas, pues todavía había casillas que apenas estaban cerrando, ¿no? Dijo, los números están muy cerrados y no se puede declarar ningún triunfador, porque el que se declare triunfador es un acto de irresponsabilidad y nadie puede cantar victoria. Sin embargo, hace un rato dijo que quizá hasta las 12, 1 de la mañana se van a estar dando estos resultados, y señaló que el INE es quien tiene el control de este conteo y que será un grupo de expertos, científicos de la Ciudad de México quienes estén a cargo de este conteo de votos de esta elección de Nuevo León. Oye, Melba, ¿y qué tal en el panorama? caso, les quiero comentar que en el caso de Monterrey... Ah, sí, justo te iba a preguntar de Monterrey. Sí, de la ciudad de Monterrey, capital de este estado, bueno, pasa algo similar entre el candidato de Movimiento Ciudadano, que es Luis Donaldo Colosio, y el candidato de el PRI, que es Francisco Cienfuegos. Ambos ya se declararon ganadores también, y bueno, pues va a ser pues una historia similar. Sí, perdón. No, justo te estamos escuchando y queremos que nos cuentes un poco más justo del panorama en la capital del estado, en Monterrey. Sí, es muy similar esta situación, y cabe recordar que ya en la elección anterior para alcalde de Monterrey, en el 2018, hubo un caso similar en donde Adrián de la Garza, que contendió por el PRI, como Felipe de Jesús Cantú, que contendió por el PAN, se declararon ganadores, y esto terminó en los tribunales, y lo que pasó fue que se hizo una nueva elección. Por primera vez en Monterrey se hace una nueva elección. Bueno, creo que a lo mejor estoy equivocada en eso, porque no estoy muy segura si hace muchos años hubo un caso similar, pero creo que no. Y fue cuando Adrián de la Garza, en la nueva elección, ya queda ganador como alcalde de Monterrey. Esto puede volver a pasar, ya sabemos que Adrián sí se va a los tribunales, puede pasar también con Francisco Cienfuegos. Entonces, bueno, podemos esperar cualquier cosa de esta contienda, de estos resultados. Bien, pues muchísimas gracias por tu reporte desde Nuevo León. Vamos a estar al pendiente de qué pasa en Monterrey, y también quién va a ser el sucesor de Jaime Rodríguez, el Bronco, que recordemos, pues llegó a la gubernatura de Nuevo León como candidato independiente. Y bueno, vamos a ver ahora qué es lo que sucede después de estas elecciones. Melba, muchísimas gracias. Bueno, pero nos vamos a ir, a ver, díganme,
¿Con qué nos vamos? Hasta Sonora, Olivia, nos vamos otra vez. Ya habíamos dado una breve introducción sobre el proceso electoral, donde el exsecretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, contiende por la gubernatura y donde pues justamente él a través de sus redes sociales ya se declara ganador. Pero para hablar más sobre el tema tenemos a Astrid Arellano de Proyecto Puente, un gran proyecto radiofónico allá en Sonora. Astrid, buenas noches, adelante. Sí, efectivamente, tanto Alfonso Durazo de la Alianza Juntos Haremos Historia como Ernesto Gándara de la Alianza Va por Sonora se han declarado ganadores esta tarde. Lo hizo primero Alfonso Durazo ya hace más de una hora a través de su cuenta de Twitter y fue después la declaración del equipo de los representantes de la Alianza Va por Sonora, que en una rueda de prensa hace algunos minutos declararon también que habían arrasado con las alcaldías más representativas de Sonora, además de la gubernatura con Gándara. Sin embargo, fue hasta hace escasos pocos minutos, unos 10 minutos, que Gándara ya dijo que él es el ganador en las elecciones aquí en Sonora. Y justo ahorita pues Gándara no ha anunciado una celebración pública, pero sí Alfonso Durazo, y en este momento es que estamos aquí en la Plaza Emiliana de Subeldía, en el Centro Histórico de Hermosillo, donde van a realizar un evento público con Alfonso Durazo presente para enviar un mensaje de agradecimiento a sus votantes. Oye, y comentar contigo, lo decíamos antes Laura y yo, que justamente ayer se conmemoró pues un aniversario más, el aniversario 12 del incendio en la guardería ABC. Ocurre pues previo a esta jornada electoral y bueno, donde justamente uno de los aspirantes al gobierno de Sonora pues fue el alcalde de Hermosillo cuando ocurrió esta tragedia. Ayer fue esta marcha pues que ya se ha vuelto una tradición cada 5 de junio allá en el estado. Es importante como también darle este contexto, ¿no? Así es, justamente el día de ayer, 5 de junio, se cumplieron los 12 años del incendio de la guardería ABC y los padres han reiterado desde días anteriores a través de su comunicado, y no es la primera vez, quiero repetir también, no es la primera vez que ellos señalan a Ernesto Gándara de la Alianza Va por Sonora como uno de los responsables y que nunca fue siquiera llamado a declarar en las investigaciones, nunca se le investigó y hoy pues ven como vergonzoso, así lo dijeron puntualmente, que Gándara esté buscando ser gobernador de Sonora. Claro. Pues muchas gracias por tu reporte. Astrid, ¿algo más que nos quieras comentar? Bien, pues la jornada ha sido tranquila en Sonora, a decir verdad, según el rastreo de casillas que hicimos durante el día y que recién cerraron hace poco más de una hora, hubo poca participación ciudadana. Había casillas en las que se hablaba de alrededor de solamente el 20% de los votantes que asistieron. Así que ya veremos en unos minutos más, a partir de las 8 de la noche, ahorita faltan 15 minutos para las 8, que ya vamos a empezar a saber un poco de resultados. A las 8 inicia el PREP, a las 10 de la noche ya tenemos un siguiente conteo, el conteo rápido, y alrededor de las 11 y de las 12 de la noche ya va a haber resultados preliminares, ahora sí, para confirmar quién ganó hasta ese momento, digamos, la gubernatura. Pues ahorita los candidatos se han basado en sus encuestas, como la Massive Caller en el caso de la alianza del PRI, PAN y PRD. Bien, pues muchísimas gracias por tu reporte. Por cierto, nada más comentar que en Sonora también ocurrió uno de los crímenes pues políticos que más resonaron durante la campaña, el de Abel Murrieta, que aspiraba a ser alcalde, ¿no? de Cajeme, Movimiento Ciudadano, así por es. Movimiento Ciudadano, uno de los municipios pues donde hay más violencia en el estado, y Abel Murrieta también, quien cuando ocurre la tragedia de la guardería ABC pues era el fiscal justamente, el fiscal estatal, y quien era el abogado de la familia Levarón. Pues muchísimas gracias por tu reporte. Gracias, un saludo. Gracias, Astrid. Un saludo. Bueno, pues así el panorama en Sonora, y ahora sí, vamos a ver, ya dudo, ya tengo miedo de presentarlo. Arturo Ángel, ¿estás ahí? Arturo, ¿nos escuchas? Sí. Por fin. ¿Cómo estás, Arturo? Bien, ¿qué onda? Oye, pues comentábamos que hoy, justamente en el día de la jornada electoral, se da a conocer una nota del día muy importante que no puede ser leída, cuesta mucho trabajo, como una simple coincidencia. Sé que tú has estado siguiendo el tema, también desde el PRI. Cuéntanos un poco.
Sí, hola, antes que nada, buenas noches. Sí, perdón que no las escuchaba. Sí, yo les diría que prácticamente durante la mañana pues fue más nota y llamó mucho más la atención. Por un lado, qué bueno, ¿no? Porque significa que no hubo hechos de violencia tan fuertes que lamentar en la jornada electoral, a diferencia de los días pasados. Pero la nota en realidad en la mañana la dio el tema de la detención del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, ¿no? Sobre el que ya había varias órdenes de aprehensión desde hace, desde el año pasado, de hecho, pero a nivel federal, el pasado 1 de marzo, un juez federal del estado de Nayarit había girado una orden de aprehensión en contra de el exgobernador Roberto Sandoval y de su hija por operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que coloquialmente se conoce como lavado de dinero. Una orden de detención que solicitó la Fiscalía General de la República, que en un comunicado informó que se le había concedido y que pues se ejecutó a las 8:30 de la mañana del día de hoy en un rancho llamado El Güerito, en el municipio de Linares, Nuevo León, un operativo en el que participaron varias fuerzas federales, que se realizó pues prácticamente de forma limpia, no hubo resistencia, no hubo nada. El exgobernador estaba pues literalmente, lo agarraron con los pants puestos y lo detuvieron y trasladaron al estado de Nayarit. Les puedo confirmar además que ya se encuentra en el estado de Nayarit, él junto con su hija, a disposición del juez federal que libró la orden de aprehensión en su contra, y pues lo que vendrá en las siguientes horas es una audiencia inicial donde le darán a conocer los detalles de su detención, ¿no? Evidentemente se trata de un caso importante, pues porque, pues de acuerdo a datos, por ejemplo, de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues en torno al círculo de Roberto Sandoval habrían pues cerca de 1,200 millones de pesos de operaciones inusuales, una cantidad enorme. Él y 3 familiares y 4 empresas presuntamente ligadas a él mismo tenían 42 cuentas bancarias bloqueadas desde finales del 2019. Él intentó combatir con... Pues ya ven que algunas personas cuando les congelan las cuentas generalmente interponen o promueven juicios de amparo, que les dan las suspensiones provisionales. Eso es una cosa que sucede con frecuencia, pero cuando llega el momento de las suspensiones definitivas no se las conceden porque los jueces evidentemente profundizan en la información y resulta que parte del sustento del congelamiento de las cuentas bancarias a Roberto Sandoval estaba relacionado con una petición o una colaboración del Departamento del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Que tiene detectadas pues algunas personas y empresas del cártel Jalisco Nueva Generación inmiscuidas en posible lavado de dinero y que a su vez estarían vinculadas con el exgobernador de Nayarit, ¿no? Y pues también hay que recordar que hace unos años fue detenido el exfiscal de Nayarit también, y evidentemente se ha ido construyendo un caso en torno a la presunción de que el gobernador de Nayarit, exgobernador, estaría vinculado con el crimen organizado. Todavía no está acusado de delincuencia organizada, pero por lo pronto hubo esta orden de aprehensión en su contra por lavado de dinero, se ejecutó en la mañana y evidentemente esto pues llamó bastante la atención. Hace un rato, en la conferencia que dio el presidente del PRI en la sede de ese partido, se le preguntó sobre esta detención pues del que fuera un gobernador priista, ¿no? Y él evidentemente lo que hizo fue desmarcarse, decir que ya no era priista desde hace un tiempo y que esperaba que Sandoval pues enfrentara un proceso apegado a derecho y que responda ante la justicia pues por los delitos que se le imputan en caso de que se vaya comprobando que así fue, ¿no? Entonces es una exgobernadora pues detenido justamente en este domingo de votaciones, y pues veremos qué sucede en las próximas horas. Yo creo que muy posiblemente el juez lo estará vinculando al proceso a él y a su hija, y aunque este no es un delito que amerite prisión automática, no es de estos delitos que coloquialmente se llaman graves, seguramente por el hecho de que estaba escondido y de que se considera que hay mucho dinero a su alrededor, pues la Fiscalía pedirá al juez que le imponga una prisión preventiva de forma justificada, y el exgobernador de Nayarit se convertirá en otro exgobernador priista tras las rejas, ¿no? Pues sí. Laura, ¿algo más? Sí, Arturo, muchísimas gracias.
Por otra parte, una pregunta sobre, cambiando un poco de tema, pero relacionado con la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales. Platícanos un poquito, tú que eres experto en estos temas de la Fiscalía, ¿cómo se ha desarrollado la jornada, las denuncias? Sí, pues la verdad es que ha sido bastante, a ver, hace rato, hace cosa de unos 20 minutos, la Fiscalía General de la República emitió pues un videomensaje, el tercero del día, con el fiscal de delitos electorales, José Ortiz Pinchetti, donde él lo que destaca es que en realidad se trató de una jornada bastante tranquila. Se recibieron 7.500 llamadas el día de hoy a las líneas de atención de la Fiscalía Electoral, pero la verdad es que la inmensa mayoría de esas llamadas fue solamente para temas de orientación, para dudas. La cifra que está dando esta Fiscalía, que antes se llamaba FEPADE, ahora ya no se llama así, es de 76 investigaciones abiertas a partir de las denuncias, un número bastante significativo, si tomamos menor, si tomamos en cuenta que pues estamos hablando de que se recibieron más de 7,000 llamadas, ¿no? Y que solo se hayan iniciado 76 pues investigaciones, y eso falta ver realmente si se cometieron los delitos, pero insisto, en voz del propio Ortiz Pinchetti, se trata de un número bastante bajo de denuncias. Las razones principalmente de ellas fueron destrucción de material electoral, con 15 de estas denuncias, y el resto se dividió entre compra de votos, entre recoger credenciales ilegalmente, repartir dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que a lo largo del día vimos estas imágenes, una muy llamativa en el municipio de Metepec durante la mañana, por ejemplo, ¿no? Donde algunas personas ahí se presentaron a intentar destruir una casilla, y hubo, por cierto, ahí un conato de bronca, algunos golpes con vecinos de una unidad habitacional ahí en Metepec. Finalmente la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México informó que detuvo a 15 de personas presuntamente implicadas en este tipo de agresión, ¿no? Y la verdad es que, miren, tenemos contabilizados del seguimiento que hemos dado el día de hoy, pues que hubo incidentes en el Estado de México, Chiapas, Oaxaca, Sinaloa, Baja California, Veracruz, Tamaulipas, Guanajuato y Tlaxcala, pero en realidad se trata de incidentes menores, lo digo en el sentido de que, pues si tomamos en cuenta la dimensión de las casillas que se instalaron, más de 162,000, y solamente no se podían instalar 30, y si tomamos en cuenta que tristemente veníamos de jornadas horribles, ¿no?, de violencia, del asesinato, de acuerdo al conteo que ha llevado la consultora Etelec, de 97, este es un número actualizado que, por cierto, les puedo compartir ahorita. 97. Que seguramente se estará confirmando mañana o pasado. 97 políticos asesinados, de los cuales 36 son candidatos, pero estamos hablando hasta el día de ayer. Hoy, afortunadamente, nos dice Etelec que no tiene registro de homicidios, por ejemplo, ni de políticos, ni de candidatos, ni secuestros, ni esas cosas. Entonces, si tomamos en cuenta esos antecedentes, pues la jornada de votación estrictamente se ha desarrollado con incidentes menores, prácticamente con un saldo blanco, aunque evidentemente estamos frente a un proceso electoral caracterizado y enmarcado tristemente por la violencia, pues estábamos hasta hace rato con cerca de 950 agresiones, y que evidentemente, de acuerdo con el conteo de la propia consultora Etelec, pues se trata de la jornada con más agresiones de la que ellos tienen registro, por lo menos desde el año 2000 hasta la fecha, ¿no? Pues Arturo, muchas gracias, y sobre todo por este dato que nos das, esta actualización. Son 97 personas que fueron asesinadas. Políticos y candidatos asesinados. La cifra de candidatos se mantiene igual, 36, pero con los casos que hubo ayer, asciende a 97 los políticos que lamentablemente han perdido la vida. Sí, y aunque digamos los incidentes que se reportaron el día de hoy no ponen en riesgo, digamos, la jornada electoral, de todas maneras, o sea, sí ocurrieron cosas que, ¿no? O sea, no pueden ser normales. O sea, una balacera en una casilla instalada en una escuela en San Luis Potosí, en Oaxaca un tiroteo, en Santiago La Hoyaga, luego en Tijuana, que creo que esto fue uno de los incidentes pues más preocupantes, en Tijuana, Baja California, pues arrojar restos humanos, una cabeza, una casilla, ¿no? Esto es una cosa espeluznante. Después, bueno, también lo platicábamos ya, en Morelia, Guanajuato, hombres armados entraron a una casa de campaña de Acción Nacional, y incluso aquí en la Ciudad de México hubo un hecho de violencia, un crimen que todavía no se sabe si tiene o no relación
con la jornada electoral, pero bueno, fue asesinado el conductor de una camioneta que tenía logos que más bien que llevaba propaganda del Partido Verde, que tenemos que ver si hay o no relación. Pero bueno, entiendo que, digamos, a lo mejor comparado con el nivel de violencia que vimos a lo largo de la jornada, pues pudieran parecer ahí hechos aislados que no ponen en riesgo la jornada, pero ¿no? También, no sé, nos hemos acostumbrado de pronto a unos niveles de violencia que no sé si en otros países ocurriría igual, Arturo. Sí, no, pues a ver, en México matan cerca de 100 personas al día, ¿no? Sí. Evidentemente, pensar que hoy no iban a matar a nadie, pues sería una situación totalmente irreal. La violencia está desde antes, durante y seguirá después de las elecciones, pero en efecto, incluso por ejemplo el caso de Tijuana, donde dejan estos restos humanos, de acuerdo a lo que ya se ha ido señalando un poco, en realidad los dejan como a 100 metros de la casilla, no está claro si tiene que ver o no con el tema de la elección, pero a su vez refleja cómo, independientemente de que tengan que ver o no, pues el hecho es de que son cosas que suceden en México, ¿no? A las que comúnmente estamos, pues tristemente diría que ya acostumbrados, insisto, y donde evidentemente, pues hoy domingo, por más que haya votaciones, pues no iba a dejar de suceder estos hechos de violencia, el asesinato que mencionas, y en efecto, relacionado no con la jornada, pues el hecho es que son manifestaciones de una violencia que por supuesto excede mucho más allá del contexto electoral. Pues sí. Arturo, muchas gracias por tomarnos la llamada esta noche. No, buenas noches, hasta luego. Gracias, Arturo. Y nos vamos a otro estado, Laura. Nos vamos a Jalisco, con Adrián Montiel, que nos tiene información desde allá. Adrián, adelante, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues en Jalisco, al margen de lo que viven muchos candidatos, que es una fiesta de esperar los resultados, o del otro lado, los candidatos que no se ven favorecidos, en Jalisco hay un tema que pues prácticamente está al margen de todo esto, de toda esta fiesta o decepción de los candidatos, y me refiero precisamente a las personas desaparecidas, que hasta el momento en nuestro estado pues son 12,977 personas desaparecidas o no localizadas. En específico, pues una madre exige desde el pasado 18 de julio que aparezca su hijo, que pues la autoridad todavía no le da información de su paradero. Ella dice que tampoco hacen búsquedas. La fiscalía ha incluso prometido, hasta el propio gobernador, que lo van a localizar, pero hasta el momento en Jalisco es es el problema principal que existe, la desaparición de personas. Y bueno, tenemos el testimonio de la madre de Brian María de los Ángeles, su madre, que nos cuenta que prácticamente ella va a votar, ella votó estas elecciones para exigirle precisamente a los candidatos que queden, a cualquiera, a todos, tanto presidentes municipales como diputados, pues que le regresan a su hijo, que lo busquen y que regrese a su casa. Carlos, sabemos que vamos a escuchar el testimonio de una madre que tú mismo entrevistaste, así que vamos a ver al testimonio. Adelante. Sí pienso votar, pero simplemente lo voy a hacer porque quiero pedirle al nuevo presidente, gobernantes, todos los que queden aquí, que me apoyen a la localización de mi hijo. Por eso lo voy a hacer, porque yo la verdad, esta sería la segunda vez que voto, porque siempre he sentido que quien quede no hace caso, la verdad. No ayuda como queda en sus propuestas que hace, nunca ayuda. De hecho, yo no he visto ningún gobernante que ahorita se está postulando a algún cargo que haya hablado de los desaparecidos. No lo he visto. No he visto que nadie se quiera comprometer, en realidad, a ayudar a más de 12,000 familias que tenemos desaparecidos. Y yo les pido que al que quede, es lo primero en que se enfoque. Nada que en la pandemia, nada en que, y más que nada en la seguridad, más que nada. Y no es posible que esto se esté incrementando cada día más. Es lo que yo les pido a los que queden, porque va a quedar la incidencia de que estos folletos yo los mandé a imprimir
uno o dos que salga en cualquier casilla, va a quedar la incidencia de que yo hice esto y mi compañera Araceli, para que nos apoyen a localizar a nuestros hijos, porque ya basta, ya casi va a ser un año, ya más de 11 meses y no saber nada de ellos. La fiscalía, nomás diario que vamos, ¿qué más saben? Es lo que nos preguntan. No entiendo por qué nos preguntan si es su trabajo de ellos. Ellos son los que tienen que trabajar, ellos son los que tienen que investigar. Nosotros, ¿por qué? Nosotros lo estamos haciendo de investigadoras, de todo, porque ellos que nomás quieren recibir su sueldo, nomás quieren estar sentados esperando que uno les lleve respuestas, siendo que ellos son los que estudiaron y se metieron en ese cargo. Nadie los metió ahí, ellos los cogieron ese cargo para trabajar. Si ellos sienten miedo, ellos quisieron ese trabajo, nadie les puso una pistola para estar ahí. Ellos están ahí porque ellos quieren y no entiendo por qué no hacen nada. Y ellos, que lo que yo les pido a los que queden de gobernantes aquí en el estado de Jalisco, que se pongan a trabajar, principalmente las desapariciones que están pasando en nuestro estado. Pues sí, ahí está esta declaración pues de la mamá de una persona desaparecida allá en Jalisco, pues diciendo sí, no escuché a lo largo de las campañas que ningún aspirante, candidato o candidata pues tuviera alguna propuesta para atender este asunto, ¿no? Y bueno, recordemos nada más en Jalisco pues, se va a renovar el Congreso, se van a elegir alcaldías, y tú tenías información importante también, Laura. Un caso que definitivamente marcó la agenda en la contienda en Jalisco fue el caso de un municipio de Jilotitlán, quien tras recibir amenazas, tanto los candidatos del PAN como de Movimiento Ciudadano para la alcaldía de este municipio renunciaron, por lo que Morena pues fue el único partido que contendió en estas elecciones y pues obviamente resultará ganador. Y bueno, ya comentábamos los incidentes que han ocurrido a lo largo de la jornada electoral relacionados con violencia. Algunos no se sabe bien si tienen relación directa con la jornada electoral, sin embargo, bueno, no dejan de ser hechos de violencia preocupantes, crímenes, y justamente en el estado de Jalisco ocurrió uno el día de hoy. Gerardo Solís Gómez, el fiscal de Jalisco, confirmó que uno de los hombres que fueron asesinados hoy en un estacionamiento de la zona centro de esta ciudad es el abogado José Luis Duarte, conocido como Tony, quien, bueno, pues era amigo cercano del exgobernador, pues que también fue asesinado, Jorge Aristóteles Sandoval. Así que, bueno, es un hecho de violencia que ocurre el día de hoy en Jalisco, justamente el día de la jornada electoral. No sabemos si tiene relación o no, pero en todo caso, bueno, pues preocupante, sobre todo porque ya sabemos que la situación en Jalisco con respecto a la violencia, pues es muy grave. Y bueno, vamos ahora a ver esta pieza que preparamos sobre violencia política de género en las campañas. Y que no le rasquen los huevos al toro, porque nos van a encontrar. Tenemos el respaldo del pueblo. ¿Es correcto? Bueno, pues vamos a otro estado, Laura, que es uno de los 15 que eligen gobernador. Así es, y que justamente hablando en nuestra cápsula de violencia política de género se han suscitado varios incidentes en la contienda sobre el mismo tema. Patricia Monreal, en Michoacán. Hola Patricia, buenas noches. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo para ustedes y pues para la gente de Ruido en la Red. Bueno, en el caso de Michoacán, una jornada electoral que estuvo salpicada de incidentes en donde la presencia de los grupos delictivos se hizo sentir. Esa es lo que se vivió a lo largo de este domingo en Michoacán, en donde en este momento ya los dos punteros de la contienda a la gobernatura del estado salieron a declararse como ganadores a partir de las
encuestas de salida que cada uno tiene. Se trata de Carlos Herrera Tello, del equipo por Michoacán, conformado por PRD, PAN y PRI. Él se declaró ganador con 5 puntos por arriba de Alfredo Ramírez Bedoya, de la coalición Juntos Haremos Historia de Morena y PT, quien a su vez se dijo triunfador con 4 puntos de ventaja. Lo cierto es que el escenario está muy cerrado en este momento. El programa de resultados electorales preliminares da para Carlos Herrera un 41.1% de la votación, mientras que para Alfredo Ramírez un 41.07%, es decir, menos de un punto porcentual de diferencia entre ambos contendientes. Bueno, durante la jornada electoral, presuntos grupos delincuenciales operaron en la región de Tierra Caliente, Michoacán, a favor de Morena, particularmente en los municipios de Mújica y Gabriel Zamora, en donde el PRD y el Partido Verde denunciaron el desalojo de sus representantes de casilla por parte de grupos armados. Otro punto relevante se dio en Santa Clara del Cobre, municipio con alta incidencia indígena, particularmente en la comunidad de Iramuco. El presidente de la mesa directiva fue víctima de un secuestro exprés. Se le pidió que tachara las boletas a favor del candidato de Morena a la gubernatura, luego lo devolvieron a su casilla y bueno, finalmente las boletas fueron anuladas. Morena se deslindó de estos hechos. Y bueno, ahí hubo una diferencia con el Instituto Nacional Electoral, que salió a decir que las imágenes sobre Santa Clara del Cobre que se difundieron a lo largo del día eran falsas, pese a que en el caso del Instituto Electoral de Michoacán muchas de ellas fueron validadas y fue validada la irregularidad que estaba sucediendo en ese municipio. Los partidos políticos condenaron la actitud del INE por considerar que se había precipitado en calificar como falso este hecho. En otro municipio, San Lucas, fueron robadas 8 urnas. Esto lo dio a conocer el INE a través del delegado estatal David Alejandro Delgado Arroyo. Y bueno, pues en total fueron 140 las casillas no instaladas durante la jornada electoral, las que sumadas a las 100 casillas previamente canceladas por el INE, hicieron un total de 240 casillas no instaladas en Michoacán. Esto debido a situaciones de violencia y a la determinación de las comunidades indígenas que decidieron impedir la instalación de casillas en sus territorios por estar en contra del sistema de partidos. De hecho, en Arantepacua, en el municipio de Anahuatzen, este día los comuneros incendiaron un vehículo para ratificar su determinación de rechazar el sistema de partidos. Gracias, Patricia, por tu reporte desde Michoacán. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Perfecto, hasta luego. Es Patricia Monreal, que está en Michoacán, y ahora está con nosotros y nos da mucho gusto Beto Tavira. Lo conocen, periodista, ya saben que tiene su CISEN, que siempre le da información privilegiada. Beto, ¿tú cómo has visto la jornada electoral? Justo estaba como entrando a tu Twitter y viendo que posteabas mensajes como: los veo muy malitos de su optimismo exacerbado, ¿quién fuera encuesta de salida para caerle bien a todos? Pero sobre todo, tú has visto pues que se repiten nombres, que hay como un sistema dinástico, ¿no? en el tema de los candidatos y las candidatas. ¿Cómo ves la jornada electoral y en general este proceso electoral, Beto? Gracias por tomarnos la llamada. Gracias, y qué gusto saludarlas, Olivia y Laura, y a todas las amistades de Ruido en la Red. Bueno, pues yo, me he puesto a pensar que si tuviéramos que describir las elecciones del 2021 en México con una canción, desde mi gusto y particular estilo sería la canción de Tropecé de nuevo con la misma piedra. Aquella canción que hiciera famosa Julio Iglesias, ¿no? Por el coro de Tropecé de nuevo con la misma piedra, en cuestión de amores nunca aprenderé. Yo que había jurado no jugar con fuego, contiene el electoral. Los mexicanos, y en particular los chilangos, tuvimos que votar en la misma ciudad y por la misma gente, por los mismos políticos de siempre, o en el mejor de los casos por las esposas, los hijos, los sobrinos políticos, los ahijados
naturales y los ahijados políticos. Entonces, en este sentido, me dio mucha curiosidad cómo se dieron a cabo estas elecciones, en las cuales pues incluso pareciera que yo estaba más que acudiendo a una contienda electoral, estaba acudiendo a un concurso de árboles genealógicos, porque al final del día, pues claro, vas viendo las estirpes, vas viendo las dinastías que se van juntando, y encontré nombres, pues por ejemplo, que en esta elección, pues volvimos a ver a la hija de la maestra Esther Gordillo. ¿Ustedes la vieron? Sí. Y, sí, uno de los nombres, y hay otros más, ¿eh? Hay otros muchos más, claro, sí. Pero mira, por ejemplo, la hija de la maestra Esther Gordillo, Maricruz Montelongo Gordillo, estuvo haciendo campaña a todo lo largo y ancho por los candidatos del partido Redes Sociales Progresistas, el cual, pues desde luego preside su esposo, quien es el yerno de la maestra, Fernando González Sánchez. Sí. Entonces era muy curioso ese regreso de las Gordillo a esta contienda electoral, de alguna manera, pues con otra generación, ¿verdad? Y con un nombre, oye Beto, con un nombre como que queriéndole llegar justo, ¿no? Como a los jóvenes, ¿no? Como Redes Sociales Progresistas. Claro. Pues solo se cambian el disfraz, ¿no? Desde luego, y entonces como que se dan una shineada, se ponen botox, se ponen rellenitos faciales, y ahora sí vámonos a hacer con un nombre más taquillero, pero es la misma gata reforcada. O sea, al final del día, pero esta es solamente una de las tantas dinastías, porque también, ¿qué me dicen? Mi querida Olivia y mi querida Laura, ¿qué me dicen del hijo de Luis Donaldo Colosio? Sí. Es que no hay apellido más taquillón en la política que el Colosio. Sí. Entonces, en este sentido vimos al joven Luis Donaldo Colosio Rojas, lo vimos haciendo candidatura para la alcaldía de Monterrey por Movimiento Ciudadano. Y pues desde luego en este sentido, pues el morbo y luego los documentales y los libros y las coyunturas y todos los aniversarios luctuosos de este prócer de la política, que pobrecito ya déjenlo descansar, o sea, cada día y cada año llevan agua al molino. Antes era por el PRI y ahora pues ya Movimiento Ciudadano agarró esa bandera a propósito de la afiliación del hijo de Colosio, y pues ahí también volvemos a ver estos rales que dices, bueno, ya esta generación, fíjense que este es un punto muy importante, la generación de los hijos de los políticos, esa generación que ahora ya terminaron las universidades, ya han tenido muy poca experiencia política y ya pueden candidatearse, esa generación ya llegó. O sea, esa generación la vi en este periodo electoral y me causó mucha curiosidad saber desde luego pues cómo van aliando la estafeta a estos nuevos rostros, pero que tienen los mismos apellidos. Por eso lo de la misma gata revolcada. Van heredando. Pero bueno, vamos a volver con el tema de la Ciudad de México, porque ahí también vimos al jovencísimo Pedro Aces Lago como candidato a diputado local del partido Fuerza por México, que yo creo que tiene sus minutos contados el partido, porque ahorita lo que yo estaba viendo de las apenas cuando nos estábamos empezando a aprender el nombre, ¿no? ¿A poco no? Fue como, ¿qué? Sí. Sí. Y ya parece que se va a extinguir. Bueno, pues entonces vimos al jovencísimo Pedro Aces Lago como candidato a diputado por el partido Fuerza por México, y pues desde luego que este partido tiene mucho que ver con su papá, con Pedro Aces Barba, ¿no? Quien es más conocido como líder sindical, ha estado en el Senado de la República, ocupado otros cargos, y antes estuvo muy cerca a Morena. Bueno, yo creo que seguirá cercano a Morena, pero volvemos a otra con un jovencísimo, un chavo que no rebasa los 30 años de edad, y ahora ya compite, y no sé si vaya a llegar a una diputación local por la Ciudad de México, particularmente por la alcaldía de Tlalpan. Entonces, ahí vemos otros de los cachorros de poder que van llegando, y yo no les veo ganas de querer seguir pronto, O sea, estos son de los que yo creo que llegan para quedarse. Y pues no menos importante, en el Estado de México, otro de los cachorros del poder del polémico, siempre polémico Partido Verde, otro de sus candidatos que hizo campaña como regidor es Luis Miranda Barrera, quien es hijo de Luis Miranda Nava, quien a su vez, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, todos ustedes recordarán que fue secretario de Desarrollo Social, ¿no? Entre otros cargos, ha sido diputado y estuvo también en el Estado de México en otros cargos. Pues bueno, su cachorrito ya está, hizo campaña y seguramente va a quedar en algún cargo público, y estos chavos, pues bueno, sin duda van llegando, ¿no? Sin duda van llegando y son los más jóvenes, pero pues la joya de la corona, y ustedes no me dejarán mentir, se la llevó nada más ni nada menos que Evelyn Salgado, la hija de Félix Salgado Macedonio,
que luego de ser sancionado por el INE, pues el candidato Félix Salgado, pues heredó la estafeta también a su hija para la candidatura a la gubernatura de Guerrero de la mano del partido Morena. Entonces, pues los nombres, esta es una muestra representativa, ni son todos los que están, ni están todos los que son. Esta es una muestra representativa de cómo los cachorros del poder están llegando a la esfera pública, de cómo sus nombres y apellidos ya se imprimieron en estas boletas electorales, y cómo un político, y con esta frase me quiero quedar, un político nunca agota el poder de su apellido. Siempre encontrará la manera de extender su capital económico a través de sus siguientes generaciones. Oye, Beto, aprovechando que estás con nosotras, y Laura, no lo hemos comentado, está este asunto que también ocurrió el día de hoy de los influencers, ¿no? Que otra vez ya lo habíamos visto, ¿no? Ahora fueron otras figuras distintas, pero a través de redes sociales, ahí haciendo llamados a apoyar al Partido Verde Ecologista, que ahora pues este partido que siempre se va moviendo, ¿no? Dependiendo dónde le favorezca estar, pues ahora se ha vuelto aliado de Morena, pero lo hemos visto ser aliado histórico del PRI, ¿no? Por muchísimos años. Claro. O por ejemplo el caso de Mariana, que justo hasta la revista Slate decía que posicionó a su esposo a través de su cuenta de Instagram. Creo que de repente se subestimó el poder de redes como Instagram, pero vimos, por ejemplo, lo que pasó con el Partido Verde y ahora en Nuevo León. Sí, y lo de los influencers, pues que el INE tuvo que salir a la Comisión de Quejas y Denuncias, tuvo que salir a decir que iban a investigar de oficio esto, hacer un llamado al Partido Verde. Pero, Beto, ¿cómo ves todo esto? Y también el uso de las redes sociales, ¿no? En estas campañas fue también, no sé si penoso, penoso, o sea, no puedo usar otro término. Los candidatos en TikTok. Hay un terreno, hay un océano azul, como dicen los mercadólogos y los expertos en marketing político. Hay un océano azul en las redes azules. No, espérate, ya es que como se me está regresando el... Ahí va, ya. Estás oyendo a ti mismo en bucle. Ya sé. Hay un océano azul en todo el tema de las redes sociales, porque desde luego lo que vemos es a un grupo de políticos ávidos en poder permear al mayor número de personas posibles, de manera orgánica, desde luego pues haciendo todo lo posible por saltar las trabas, los candados, las legislaciones, las leyes del sistema electoral mexicano. Este es un poco el caso de las redes sociales, ¿no? Si tú te vas a lo ortodoxo de su reglamentación y de sus candados, pues que un influencer salga en vez de apoyar a un partido político o un candidato, eso no está prohibido, Eso no está prohibido, es tu propio criterio, tu punto de vista. Pero como a nosotros no nos gusta que nos insulten nuestra inteligencia, sabemos perfecto que eso es una campaña política orquestada con un presupuesto del partido político hacia, yo supongo que por lo pronto, la agencia de administración de talento, la agencia de manager que lleva a estas celebridades, influencers, como les queramos llamar, y desde luego que pues eso sí ya se comete. Pues sí. Entonces, a mí me daba mucha curiosidad porque después otros salieron a decir, no, yo estoy en todo mi derecho de poder opinar, ¿no? Esta chica Bárbara del Regil. Sí, yo espontáneamente hoy quise expresarme. Espontáneamente, hoy me dieron ganas. Partido Verde responde, ya sale a decir, a mí yo sí quiero y yo sí puedo y tengo todo el derecho, ¿no? Entonces, era muy curioso cómo se fue gestando esto, pero sin duda, Olivia, es un punto importante esto que tú dices sobre las redes sociales en esta elección. Yo no lo había percibido en el 2018, que todos estuvimos también en la batalla, pues sabíamos que te hacía ruidito, te hacía trending topic, pero con una red social no se ganaba una elección, y eso sí puso el punto sobre la IE Laura Sánchez, en el sentido de decir que pues la gubernatura de Nuevo León tuvo absolutamente el reflector, el impacto mediático, el efecto multiplicador a través de las redes sociales. Me refiero particularmente a la candidatura de Samuel García, ¿no? Y mucho a favor del capital erótico que tiene como candidato, que es el de su novia Mariana. Estamos también frente a algo novedoso, ¿cierto? Porque pues ahora nos damos cuenta que sí ha permeado lo suficiente el factor de las redes sociales,
y que en este sentido, pues ahora el INE tendrá que ser más listo, porque pues, claro. No sé si se me lo hayan chamaqueado, pero de que hoy por hoy salieron los influencers a decir que el partido debe tener las mejores propuestas, pues, bueno, eso sucede, es parte del entretenimiento. No me extraña nada, el Partido Verde es capaz de eso y más. Lo ha hecho desde su fundación, y al final del día pues es una de las franquicias más ambiciosas, voraces, cínicas que tiene nuestro país. Hablando de cachorros del poder, ¿no? Siempre aparecerá el Partido Verde. Oye, Beto, muchísimas gracias de verdad por platicar con nosotros, por analizar con nosotros la jornada electoral. Yo no me quiero despedir sin hacerles una pregunta, Olivia y Laura. A ver, qué nervios, ¿qué nos vas a preguntar? Si tuvieran que definir esta contienda electoral con una canción, una sola melodía, ¿cuál sería? Ay, híjole. Ay, qué difícil. A ver, Lau, ¿cuál sería? Hijo, así de bote pronto. Déjanos lo pensamos y cuando terminemos la transmisión la vamos a decir y la vamos a tuitear y todo. Podría ser, Buenísimo. Yo te lo juro, que yo no fui de Pedrito Fernández. Ah, mira. Puede ser. Sí, claro. Sí. Yo al rato... Se valen cumbias, salsas, quebraditas, de todo, Olivia, de todo. Sí. Estoy pensando. También una lluvia de ideas aquí en mi cabeza y la prometo poner. Oye, Beto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Que pasen buena noche y felicidades por su transmisión. Buenas noches, muchísimas gracias. Con Marcela del Muro. Marcela, ¿nos escuchas? Marcela? Sí. Hola, buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Bien, ¿y tú? Cuéntanos, ¿qué tal las cosas en San Luis Potosí? Comentábamos de un incidente de violencia preocupante allá, ¿no? Sí, aquí, bueno, según la Fiscalía Especializada, hay 10 carpetas de investigación por incidentes durante la jornada electoral. Pero el que fue más grave fue justo un robo de urnas, que además fue junto a balacera en la casilla 808 en la colonia Guanos, aquí en la capital del estado. Pero hubo también detonaciones en otros lugares, hubo detenciones arbitrarias, entre más cosas. Ahorita en San Luis el PREP va empezando hace 1 hora y media aproximadamente. Ahorita llevan 33 actas capturadas de 3.751 casillas. Eso representa el 0.87%. Entonces, pues vamos apenas muy bajo. Y ahorita el puntero es José Ricardo Gallardo, que lleva el 37.41% de votación, seguido por Octavio Pedrosa, que lleva 2.627 votos hasta ahorita, que es como el 31.94%. Bien, ¿algo más que nos quieras comentar de San Luis Potosí? Pues en San Luis, por ejemplo, hubo una participación ciudadana de nada más del 55% de la ciudadanía, que es poco, pero esta sí, conforme el PRE pues vaya avanzando. Bueno, muy bien, pues vamos a estar muy al pendiente de lo que vaya ocurriendo también allá en el estado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues Laura, ¿tú tienes algo para comentar? Sí, vamos a ir en unos momentos hasta Sinaloa, donde, se esperaban algunos hechos violentos. Por ejemplo, el candidato del partido Encuentro Social asistió a votar con un chaleco antibalas, pero ya está acá en la línea Marcos Vizcarra, de Revista Espejo, que nos va a comentar más sobre la jornada electoral en este estado. Marcos, buenas noches, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches al auditorio de Ruido en la Red. Ciertamente ha sido una jornada muy violenta la que se dio en Sinaloa. Son 770 denuncias ante las autoridades de seguridad pública y ante ellos incluso son denuncias donde se declaran también la desaparición de por lo menos 29 personas durante esta jornada electoral.
3 de ellas son funcionarios del PRI que estuvieron como activistas políticos en esta contienda. Además, cabe señalar que en Ahome y Guasave hubo una serie de hechos violentos importantes como el queme de casillas, el queme de boletas electorales, el robo de casillas electorales y luego aparición de esas mismas casillas pero ya siendo violadas. Esta historia que se marca hoy precisamente no solamente lleva violencia, sino que también llevaría un posible cambio, porque de acuerdo con la tendencia que se tiene hasta el momento con los resultados preliminares, Morena estaría aventajando incluso por el doble con el siguiente candidato, que sería el de la Alianza Va por Sinaloa, que es de la Alianza PRI, PAN, PRD, que es Mario Zamora Gastelum. En este caso, el candidato de Morena estaría ya aventajando y se postularía, o pues estaríamos diciendo que el virtual ganador, al menos hasta el momento, en resultados preliminares, es Morena. Bien, pues muchísimas gracias por tu reporte. Buenas noches. No, muchas gracias a ustedes. Oye, Laura, y decías tú de este candidato que acudió a votar con un chaleco antibalas, ¿no? Así es, el candidato a la gubernatura, Ricardo Arnulfo Mendoza, quien lo hizo discretamente, no llevaba el chaleco encima de la ropa, sin embargo, medios locales alcanzaron a ver que llevaba un chaleco antibalas, además que él ya había declarado que justamente como parte de sus propuestas estaba esta declaración que tendrían que rendir los políticos, los funcionarios públicos en la entidad de ganar y tendrían que reportar de dónde venían sus ingresos, un estado donde recordemos que hay, uno encabeza el delito de lavado de dinero, por ejemplo, Sinaloa. Entonces, él acudió con este chaleco antibalas en la casilla del pueblo de Guaruto, en Culiacán. Y además, creo que dijo que ya había recibido amenazas, ¿no? Y que entonces, pues, no se podía confiar, que pues él traía el chaleco antibalas y, bueno, también hay una imagen que nos dice mucho de la situación en esta zona del país. Bueno, nos estamos acercando al final de nuestra transmisión, pero todavía hay información. Bueno, decirles cómo va el tema del PREP, ¿no? Con el 25% escrutado, se está apareciendo un escenario de un posible empate, aunque por supuesto todo esto es preliminar, hay que insistirlo mucho, pero bueno, la coalición conformada por el PRI-PAN y el PRD está alcanzando 41.8% de los votos para la Cámara de Diputados y por otra parte Morena y los partidos que van aliados con Morena, el Partido del Trabajo y el Verde, están alcanzando hasta el momento un 41.6%. Movimiento Ciudadano, que también, bueno, se ha pues intentado posicionar como una alternativa entre estas dos opciones, está sumando un 7%, así que así va con el 25% de los resultados escrutados en el PREP. Vamos a ver qué va sucediendo, interesante en todo caso, ¿eh? Que se va pintando el escenario real, lejos de las primeras declaraciones que salieron a dar a las 6 de la tarde los candidatos a la gubernatura de algunos estados. Sí, que han seguido, por cierto, declarándose pues ganadores por aquí y por allá. Oigan, bueno, Laura, vamos a hacer un cortecito y regresamos en un momento más para tenerles una actualización de la información, ya llegando casi al final de esta transmisión en Ruido en la Red. Regresamos en un momentito. Olivia, pues el PREP empieza a arrojar algunos datos, si bien no de quién va a ganar en los estados, sí reporta, por ejemplo, una participación del 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que será la mayor participación en más de 2 décadas en una elección intermedia, que generalmente pues la gente no sale a votar como en una elección presidencial, ya lo comentabas al principio. Pues mira, interesante, y sí, la verdad es que se ha visto reflejado, ¿no? Interesante este dato. Bueno, también decirles, porque no se los hemos comentado, pero más de 17,000 mexicanos que residen en el extranjero también votaron en estas elecciones, lo hicieron por vía postal o electrónica. Estos son datos del INE. Y también otra cosa que será interesante saber, medir después, es también votaron las personas en los penales esta vez.
en las cárceles del país. Vamos a ver eso cómo se refleja. Pero bueno, vámonos ya a Chihuahua, donde, por cierto, el candidato de Morena a la gubernatura, Juan Carlos Loera, pues ya es de los que ya se proclamó vencedor en esta contienda, y también horas antes la candidata del PAN, Maru Campos, pues hizo lo propio, pero los detalles los tiene Jaime Armendáriz, que está allá en el estado. Jaime, muchas gracias, adelante. Hola colega, pues muy buenas noches. Sí, efectivamente, como dicen, pues Chihuahua ahorita tiene 2 candidatos que se han proclamado ganadores y punteros en las tendencias. Sin embargo, bueno, pues el PREP va muy lento todavía no existe una tendencia clara. El Instituto Estatal Electoral había previsto que para las 11 de la noche, es decir, dentro de una hora aproximadamente, hora local, ya se tendría una tendencia y ellos saldrían a hacer un anuncio al respecto, pero al parecer esto no se va a poder realizar, y yo ahorita me encuentro en la Asamblea Municipal del Instituto Estatal Electoral, y bueno, causa alarma porque ni siquiera ha llegado ni un paquete electoral. Entonces estamos a la espera de que empiecen a arribar los paquetes, que a final de cuentas son los que se van a tomar en cuenta para realizar el cómputo oficial en las asambleas municipales. Aquí vamos a estar a la espera y bueno, a ver qué va indicando. El PREP vamos a también estarlo monitoreando, porque es posible que a eso de las 11, 12 de la medianoche pudiera arrojar números que puedan por lo menos dejarnos una noche con alguna de las candidaturas una tendencia más clara. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu reporte, Jaime, que Jaime Armendáriz de Raichali, así se llama el medio de comunicación. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, acá estamos pendientes. Oye, Laura, y quien ha estado, estamos aquí revisando en redes sociales, y quien ha estado muy activo tuiteando es el dirigente nacional de Morena, que hace unos 15 minutos, 14, publicó un video y tuiteó un mensaje que dice: la mayoría del pueblo se hizo gracias al trabajo de todas y todos nuestros militantes, de la gente que salió con amor a votar. Un abrazo especial a nuestros COTS, CRGs, RGS, promotores del voto y enlaces voluntarios, pero bueno, está, digamos, optimista, ¿no? Diciendo cosas como: gracias a la gente, el pueblo de México decretó que sigue el cambio verdadero, digamos, en un tono como triunfal. Vamos a ver que los resultados están apretados por lo que vamos viendo, ¿no? En el PREP. Mario Delgado, quien por cierto solo reconoce hasta el momento, digo abiertamente, que se perdieron 2 alcaldías de la Ciudad de México, la delegación Benito Juárez y Coajimalpa. Entonces, si salió a reconocerlo, que no les favorecían, yo creo que definitivamente saben perdidos estos 2. Sí, por lo pronto es lo que han admitido hasta ahora. Bueno, y vamos a ver qué es lo que está pasando en el Estado de México. Allá está Teresa Montaño. Teresa, buenas noches, adelante, cuéntanos. Gracias, buenas noches a ustedes y a todo el auditorio. Con incidentes violentos en Metepec y Valle de Chalco, venta masiva de votos en Ecatepec, suspensión de votaciones en 11 centros de votación de Nextlalpan, Cuautitlán Izcalli y Valle de Chalco. Además de al menos 85 detenidos, concluyó la jornada de votación en el Estado de México, donde se disputan 125 ayuntamientos y el Congreso local. Los incidentes más graves de la jornada se reportaron en el municipio de Metepec, donde una turba de sujetos, casi al inicio de la jornada, irrumpió en una casilla del fraccionamiento Lázaro Cárdenas, causando destrozos. También hace alrededor de una hora en el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México se dieron a conocer incidentes graves en el municipio de Nextlalpan, por lo que es probable que las elecciones en ese municipio se anulen. Hace algunos minutos, la dirigente estatal del PRI, Alejandra del Moral, informó que tienen elementos suficientes para solicitar la anulación de las elecciones en ese municipio. Y bueno, en general fue una jornada donde hubo participación importante. Casi inmediatamente después del cierre, algunos candidatos del Valle de Toluca se anticiparon y dieron
a conocer que habían triunfado. Es el caso de Juan Rodolfo Sánchez Gómez, el candidato de Morena en Toluca, ¿sí?, que se declaró ganador absoluto de la jornada. Esto, aunque apenas está iniciando, bueno, en este momento ya va avanzado el conteo de votos, pero su anuncio lo hizo 45 minutos después del cierre, y lo mismo hizo la candidata de Morena en Metepec, Gabriela Gamboa. Habrá que esperar los resultados del programa de resultados preliminares, el PREP del Instituto Electoral, y el conteo oficial, el cómputo oficial, que será hasta el próximo miércoles. Es mi reporte. Bueno, muchas gracias por tu reporte desde el Estado de México. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Y bueno, nada más para seguirles compartiendo lo que están diciendo los dirigentes de los partidos políticos. Ya les comentábamos lo que dijo Mario Delgado de Morena, quien, por cierto, en la última conferencia de prensa que dio, dijo: es un triunfo histórico, queremos dar gracias al pueblo de México por votar, ayudarnos a sacar a la mafia de la corrupción de tantos espacios, y citó unos sondeos en donde dice, bueno, que Morena confía ganar 12 de los 15 estados, y donde hubo renovación de gubernaturas, y retener la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Y por otra parte, el dirigente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, pues lo que está diciendo es que se logró poner un alto a Morena y a la destrucción del país. Pues dijo que se han reunido una gran cantidad de votos en estas elecciones. Dijo, ya no tendrán la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para cambiar a contentillo, a capricho la Constitución, ni para debilitar los organismos autónomos, ni al Instituto Nacional Electoral. Bueno, así que estas dos posiciones, Laura. Disculpen, perdón. También queremos invitarlos a seguir esta transmisión que se acerca al final, pero a seguir todos los contenidos de Ruido en la Red a través de sus redes sociales, a través de Twitter, a través del canal de YouTube, Instagram, @Ruido en la Red, para conocer toda la cobertura que se hizo antes de la elección. Y bueno, vamos a ver, Laura, ahora qué sucedió, cuál es el panorama aquí en la Ciudad de México, también interesante, importante. Está Alberto Cuenca, que además es colaborador de Ruido en la Red y pues un periodista que le sabe muy bien a los temas de la ciudad. ¿Cómo estás, Alberto? Qué gusto saludarte. Cuéntanos qué has visto, qué balance haces. Hola, Olivia. Hola, Laura. Pues comentarles que aquí en la Ciudad de México la jornada electoral transcurrió tranquila en términos generales. Hubo algunos incidentes aislados que pudimos reportar, como por ejemplo una casilla en Iztapalapa, donde antes de las 6 de la tarde los funcionarios de la casilla empezaron a anular las boletas electorales porque decían que ya la participación era muy baja, ya querían cerrar la casilla. Por ejemplo, detectamos en la alcaldía Álvaro Obregón pues una guerra sucia entre los candidatos. Eduardo Santillán de Morena, aparecieron durante la mañana panfletos con acusaciones mutuas de ambos candidatos, panfletos tirados ahí en las principales calles y avenidas de la alcaldía. En lo general, una de las incidencias mayores fue que las casillas abrieron muy tarde, había mucha gente en la mañana formada en las mesas de votación, en alcaldías como Álvaro Obregón, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, la Cuauhtémoc, donde pues la gente externó su molestia porque las casillas abrieron muy tarde. Fueron algunas de las incidencias generales. Ya después en la tarde transcurrió todo con calma. Hubo ahí un incidente simpático que detectamos. Dolores Padierna subió al chat de reporteros que cubren su fuente un mensaje donde le pedía a la gente, pero no a los reporteros, a su gente, llevar más personas a votar. Les decía que es muy importante que logremos que se incremente la votación a nuestro favor. Eso lo hizo a la hora de la comida, lo hizo por error porque después borró el mensaje e incluso ella misma se salió del chat de los reporteros, yo creo que dándose cuenta de su error. Pero bueno, esas fueron más o menos algunas de las incidencias que registramos a lo largo de la jornada. Ya en la noche, después de que Mario Delgado emitió su mensaje diciendo que se habían ganado 14 de las 16 alcaldías, pues básicamente fue una fiesta ahí de proclamaciones del triunfo, tanto de los abanderados de Morena
como los de la abanderados de la Alianza Va por México. De hecho, alrededor de las 9 de la noche salieron a dar una conferencia de prensa el presidente del PAN capitalino, Andrés Ataide, del PRD, Nora Arias, Israel Betanzos del PRI, para proclamar ganadores a 7 de sus candidatos a alcaldes en la Ciudad de México. Dijeron que ganaron la alcaldía Miguel Hidalgo, la alcaldía Coyoacán, Benito Juárez, Coajimalpa, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Magdalena Contreras, con la frase de le arrebatamos la Ciudad de México a Morena, la ciudad que los vio nacer. Así es como ellos aseguran que han ganado estas alcaldías, y que incluso se atrevieron a decir que con esta misma fórmula van a ir por la jefatura de gobierno en el año 2024. Oye, Alberto, quisimos hablar con Sandra Cuevas, que es la candidata de esta alianza a la alcaldía Cuauhtémoc, porque no la veíamos muy convencida a la hora del anuncio. Se nos fue de la conferencia de prensa, realmente se nos escapó, no quiso hablar con ningún medio, lo que nos demuestra que pues no está tampoco muy seguro el triunfo en esta alcaldía. Dolores Padierna acaba de salir hace poco con todo y mariachi en su casa de campaña a proclamarse también ganadora. Entonces, si un candidato de la alianza se proclama ganador, casi de inmediato un candidato de Morena hace lo mismo. Estamos tratando de ver los resultados del programa del PREP aquí en la Ciudad de México, que están subiendo del Instituto Electoral, pero pues no nos está siendo posible porque los promotores del PREP marca error las distintas páginas de internet. Entonces pues no estamos logrando ver cuáles son los resultados preliminares de las alcaldías. Pues déjame decirte que empezó también muy lento. Oye, a las Alberto, 8:30 de la noche llevaban el 0.004%. ¿Me escuchas, Alberto? 5 actas registradas de más de 7,000. Entonces, la verdad es que va bastante lento el conteo. Se espera que a las 11, entre 11 y 11:30 de la noche, salga el presidente del Instituto Electoral Capitalino a dar a conocer los resultados de los conteos rápidos y se puedan ir dando tendencia. Bien, Alberto, pues muchísimas gracias. Solo queríamos comentar contigo para finalizar. Si bien, Laura, decíamos, estas elecciones intermedias siempre son leídas como una especie de refrendo a nivel nacional al presidente que esté en turno, en el caso de la Ciudad de México, los resultados electorales pues van a ser también analizados e interpretados como pues un posible, como la posibilidad de que la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pudiera ir forjando un capital para posteriormente ser candidata a la presidencia, ¿cierto? ¿Cómo ves eso? Así es un termómetro de lo que va a ocurrir en el año 2024, una medición de fuerzas entre ella y algunos personajes de la vida nacional como Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal. Ahí, pues, si la jefa de gobierno sale fortalecida de estas elecciones, podría sumar una palomita a su favor para el año 2024, aunque si se cumplen los pronósticos de la oposición de que ganaron estas 7 alcaldías, pues la va a tener un poco más difícil, ¿no? También ahí comentarte que pues si se pierde Miguel Hidalgo va a ser un punto en contra de, por ejemplo, Marcelo Ebrard, quien ha apoyado a Víctor Hugo Romo para que se reelija como alcalde de esa demarcación. Entonces, finalmente, también tendrá mucho que ver la línea 12, lo que ocurrió con la tragedia de la línea 12, en el impacto de esta elección, porque si, como dice la oposición, ganan alcaldías y le quitan a Morena la mayoría en el Congreso capitalino, va a demostrarse que lo que ocurrió en la línea 12 impactó mucho en los resultados de esta elección. Bien, pues muchas gracias, Alberto, por tu análisis de la situación del panorama aquí en la Ciudad de México. Buenas noches. Buenas noches. Hoy nada más decirles que también, bueno, ya hablábamos con nuestro corresponsal en Jalisco sobre la posición de las personas con familiares desaparecidos que sienten que no se vio reflejado el tema, digamos, en ninguna de las propuestas de los candidatos, bueno, en particular en Jalisco, pero en general, Laura, en nadie, ¿no? En ningún aspirante candidato o candidata en el país. Y decirles que, bueno, las personas que integran colectivos de familiares de personas desaparecidas hicieron una campaña hoy, este 6 de junio, que se llama Mi voto por un desaparecido, y entonces en las urnas
acompañado de su voto, pusieron unas cartas en donde pues ponen todos los datos de su persona desaparecida y piden pues que las autoridades las busquen y las localicen. Es interesante y pues la verdad también doloroso y conmovedor, ¿no? Esta forma en la que tratan de hacerse presentes y de irrumpir en una jornada electoral que forma parte de un proceso en el que no se vieron para nada reflejados, siendo que este es uno de los grandes problemas o quizá el mayor dolor ¿no? que atraviesa este país. Muy doloroso y muy impresionante. De hecho, hace semanas algunos estados, por ejemplo, del norte del país, empezaron estos colectivos a colgar mantas con los nombres, con la fotografía de su hija y con el lema de te cambio mi voto por mi hijo desaparecido. Claro, sí. Olivia, pues ya nos acercamos al cierre de esta transmisión, pero no podemos irnos sin regresar con Sandra García, quien se encuentra en el INE para platicarnos de cómo va el PRI. Adelante. Hola, muy buenas noches, Olivia, muy buenas noches, Laura. Pues a la actualización de las 10:55 de la noche de este 6 de junio, se ha contabilizado el 40.22% de los votos. La va ganando hasta el momento la coalición Juntos Haremos Historia en 115 distritos, coalición de Morena, PT y Partido Verde. En segundo lugar se encuentra la coalición del PRD, PRI, PAN, Vamos por México. Y bueno, ya queda mucho por conocer de estas elecciones, de esta renovación de la Cámara. Dependen varios asuntos, depende si Morena tendrá la mayoría, si se queda con mayoría simple, con mayoría calificada, si los partidos de reciente creación conservan su registro ante el INE, ante nivel nacional. Y pues bueno, el consejero presidente Lorenzo Córdoba dijo que dará un mensaje de detenimiento de 11 a 11:30 de la noche, así que pues esto no se acaba hasta que se acaba. Aquí seguiremos reporteando desde el INE. Muy bien, muchas gracias. ¿Nos puedes decir nuevamente nada más los resultados que se tienen hasta el momento, solamente por si alguien los quiere volver a escuchar, por favor? Claro que sí, hasta la actualización de las 11:55 minutos se han contabilizado el 40.22% de las actas. La coalición Juntos Haremos Historia lleva ventaja en 115 distritos, la coalición de Morena, PT, Partido Verde. Y en segundo lugar tenemos a la coalición Va por México, PAN, PRI, PRD con 65 distritos. Muy bien, pues muchísimas gracias por este último reporte aquí con nosotros, ¿verdad? Porque la información en el INE y en el PREP sigue fluyendo. Pues muchísimas gracias, Sandra, por comentarnos estos resultados que se han dado hasta el momento. A ustedes muchísimas gracias por todo y a la audiencia de Ruido en la Red. Gracias, Sandra. Bueno, pues estamos así llegando ya al final de esta transmisión. Les agradecemos mucho que nos hayan seguido. Decirles que es la primera transmisión en vivo que hacemos en Ruido en la Red. Así que, de verdad, un agradecimiento especial a quienes confiaron y nos siguieron. Laura, qué gusto. Fue un gusto compartir contigo. Un gusto, muchísimas gracias. Un gusto compartir contigo, con todos los corresponsales que pues estuvieron al tanto, al pendiente, que hicieron un gran trabajo desde sus estados, donde, por cierto, también es un reconocimiento a los reporteros que estuvieron en esta transmisión, ya que estados donde hubo muchísima violencia, donde se registraron muchos actos violentos, pero que históricamente pues la prensa reportea con condiciones de inseguridad total. Sí, totalmente. Así que sí, también muchísimas gracias a todos los reporteros de los estados que estuvieron entrando con nosotros a compartir la información que tenían. Y bueno, pues vamos a seguir muy al pendiente de lo que vaya informando el INE. Por ahí de las 11 de la noche ya tendremos más información. Está cerrado en Campeche, está cerrado en Nuevo León, está cerrado en Michoacán. Lo que nos decía Sandra desde el INE, pues es que, digamos, a nivel nacional Morena va arriba, la coalición de Morena, PT, Partido Verde va arriba en 115 distritos, ¿no? Y la coalición opositora en 65, pero bueno, esto no se acaba de definir todavía. Así que interesante la verdad, ¿eh? Que parece que también la Cámara, Olivia, se queda prácticamente igual. Al parecer lo que han estado las encuestadoras, se mantendría Morena con la misma cantidad de representación.
Claro, que es como un foco de atención súper importante ese de la Cámara de Diputados. Pues bueno, muchísimas gracias también a todo el equipo de Ruido en la Red que hizo posible esta transmisión. Muchísimas gracias y nos despedimos. Y sigan los contenidos en Ruido en la Red de todo lo que ha ocurrido a lo largo de la jornada y de lo que seguirá ocurriendo. Muchísimas gracias, Laura. Buenas noches. Gracias, Olivia. Buenas noches. Buenas noches. Me quisieron matar, intentaron matarme, su grupo de choque intentó matarme. ¡Que viva la democracia!